Bueno, buenos días. Esta es la clase virtual número 9 de la unidad 4. Vamos a comenzar nuestra clase virtual el día de hoy con una afirmación muy linda y que la tenemos que tener grabada todos los días y a cada momento. La afirmación dice: vivimos en un universo del sí. El universo trabaja por, con y a través de nosotros. Entonces vamos a repetirlo otra vez en forma completa. Vivimos en un universo del sí. El universo trabaja por nosotros, el universo trabaja con nosotros y el universo trabaja a través de nosotros. Y con esta afirmación, con pensamientos positivos y con alegría, vamos a ver los temas de hoy. Bueno, los temas de hoy estamos en voz pasiva. Vamos a presentar la voz pasiva, que a pesar de que la hemos visto en algunos textos ya, la voy a explicar detenidamente ahora. Uso e identificación, contraste con voz activa. Luego repasamos verbos irregulares, pasado simple y perfecto. Este tema de los verbos irregulares, si es que tenemos tiempo en esta clase, si no, de todos modos a la tarde, cuando grabamos la clase presencial, vamos a repasar los verbos, ¿no es cierto?, irregulares, también irregulares. Y vamos a analizar de la unidad 4, el texto número 1, John Dewey, un hermosísimo texto muy apasionante sobre la vida de John Dewey y sus aportes a la educación. Bueno, empecemos con la voz pasiva. Bien, ¿qué es la voz pasiva? La voz pasiva es una expresión escrita y oral en la cual se destaca el hecho en sí y no quien lo realiza. Por eso es ideal para los textos científicos, donde uno escribe o comunica o informa sobre los resultados de investigaciones, de experiencias o de hechos importantes, ¿no es cierto?, científicos. A veces se cuenta quién ha realizado esos hechos o esos descubrimientos, pero la generalidad de las veces se habla directamente de los hechos en sí. Por eso dice que la voz pasiva destaca el hecho. Generalmente no se menciona el agente, o sea, quien lo realiza. Ideal para el discurso científico. O sea, la voz pasiva es un recurso ideal para el discurso científico y se cuentan los hallazgos de un experimento, de una investigación, en forma objetiva. Bien, cuando hablamos cómo encontramos la voz pasiva en la frase verbal. Contiene el verbo to be en todas sus formas. O sea, ¿cómo la identifico dentro de una oración a la voz pasiva? Voy a ver que está el verbo to be en todas sus formas, acompañando el verbo principal, como un auxiliar. La función del verbo to be es mostrarme en el tiempo que se realiza o se ha realizado ese hecho. Y el verbo to be está acompañando el verbo principal, que es el que me da la acción de la oración, de lo que estamos hablando. Ya vamos a verlo en las oraciones más adelante. ¿En qué formas aparece el verbo to be? En todas. Y si es en el presente, aparece is, am o are, en el presente simple. Si es en el pasado simple, was o were. Y si es en el pretérito perfecto, aparece como been. Todas estas son las distintas formas del verbo to be. Así puede aparecer más el verbo principal en la tercera forma. ¿Qué quiere decir que aparece en la tercera forma? Recuerden que cuando hablamos de las formas de los verbos en que encontramos en las oraciones en inglés, hablamos de una forma infinitiva, o sea, la forma neutra, una forma en pasado simple y una columna, que es la tercera columna, que son los pretéritos perfectos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, por eso aquí decimos, ¿cuál es la fórmula gramatical de la voz pasiva? Es encontrar el verbo to be en cualquiera de sus tiempos, en presente, pasado simple o perfecto, más el verbo principal en la tercera forma. Esa es la formulita de la voz pasiva. Bien, para poder comprender la voz pasiva, tenemos que hacer un contraste con la voz activa, para entender de dónde sale la voz pasiva, cómo la traduzco, ¿no es cierto?, y cómo se origina la voz pasiva. ¿Qué diferencia hay entre la voz activa y la pasiva? Bien, pasemos para este lado.
Otra manera de reconocer la voz pasiva en un texto la reconozco también por la palabra by, la preposición by, que quiere decir que antecede esta preposición a la persona que realiza el hecho de la voz pasiva. Bien, vamos a ver cómo se forma la voz pasiva para que podamos comprenderlo. Aquí tenemos voz activa y allá tenemos las mismas oraciones en voz pasiva. Por ejemplo, dice, the birds eat the fruit. ¿Qué dice aquí? Los pájaros comen la fruta. Fíjense, esta es la voz activa. ¿Por qué se llama activa? Porque tengo un sujeto, un verbo, ¿no es cierto? Y un complemento en el predicado. Bien, the birds eat the fruit. Ahí está el verbo, ¿no es cierto? Está en un presente simple, sin S, ¿ven? Los pájaros comen la fruta. Muy bien. ¿Qué comen los pájaros? Aquí tenemos, ¿qué comen los pájaros? The fruit. The fruit sería el objeto directo. Es el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Lo que está inmediatamente después del verbo y responde la pregunta ¿qué? O sea, ¿qué comen los pájaros? La fruta. Entonces, yo quiero contar que la fruta es comida por los pájaros. Ese es el hecho en sí. No me importa quién come la fruta, sino el hecho. El hecho es que la fruta es comida por los pájaros. Entonces, vamos a la voz pasiva y la fruta, que era mi objeto directo en la voz activa, pasa a ser mi sujeto, mi agente principal de la voz pasiva. Entonces, lo que fue mi objeto directo en la voz activa pasa a ser el sujeto o el agente principal de mi voz pasiva. Entonces, la fruta, ¿ven? Y como aquí estaba en presente simple, eat, mi verbo to be va a estar en presente simple. Mi verbo que marca la acción va a estar en la tercera forma. Si yo pongo las tres líneas de verbos aquí, por ejemplo, si aquí pongo infinitivo, verbo infinitivo, aquí pongo pasado simple y aquí pongo los perfectos. Bien, bien. El verbo eat, comer, ¿no es cierto? En pasado simple es ate, es un verbo irregular. Y el perfecto es eaten. Perdón, voy a poner la A. Eaten. Bien, por eso hablamos de la tercera forma. La tercera forma son los pretéritos perfectos, ¿sí? Entonces pongo, la fruta es comida, ¿ven? El verbo to be, que aquí actúa como un auxiliar de la voz pasiva, está indicándome en qué tiempo se realiza este hecho. Y se realiza en un presente. El verbo principal que me da la acción del hecho va a ir siempre en la tercera forma. Solo el to be como auxiliar nos va a indicar en qué tiempo se realiza el hecho. Entonces, the fruit is eaten, la fruta es comida by, ven la preposición by, por los pájaros, by the birds, por los pájaros. Este by es opcional. Si no es importante, no es necesario que lo incluyamos, pero es una manera de que en los textos científicos identifiquen también la voz pasiva. Por ahí se nombra, cuando decimos by, por un investigador importante, por un escritor importante, un científico, entonces lo quieren remarcar, bueno, tal cosa fue descubierta por tal persona. Entonces ese by es otra manera de identificar la voz pasiva. Vamos al segundo ejemplo. Picasso painted the picture. O sea, Picasso pintó el cuadro. Fíjense, el verbo principal aquí, esta es una voz activa. Picasso pintó el cuadro. Tenemos sujeto y el verbo y el complemento en el predicado del verbo. Pregunto otra vez, ¿qué pintó Picasso? El cuadro. Este es mi objeto directo. Muy bien, pintó el cuadro. Muy bien. ¿En qué tiempo está painted aquí? Miren, tengo la ed, es un verbo regular y está en pasado simple. Entonces está en un past simple. Está en un pasado simple. Muy bien. Esto luego va a tener que ser transformado en mi verbo to be. O sea, ¿cómo voy a pasar esta voz activa a pasiva?
lo que fue mi objeto directo va a ser mi agente de la voz pasiva. Entonces, the picture, los cuadros, was painted. Miren, ¿por qué dice was? ¿Por qué aparece el verbo to be con was aquí? O sea, la forma pasado simple. Porque en la voz activa, el verbo solo estaba en pasado simple. Entonces, la función del verbo to be en la voz pasiva, que siempre está el verbo to be en la voz pasiva, es mostrarme a mí en qué tiempo se realizan esos hechos. Y este se realizó en el pasado. Entonces dice, el cuadro fue pintado por Picasso. ¿Ven? Fue pintado, así lo traduzco. Aquí arriba es comido. Abajo traduzco fue pintado. ¿Sí? Vamos al otro ejemplo. The police arrested the driver. La policía arrestó el conductor. Bien, otra vez el mismo caso que el anterior. Arrested, fíjese, es un verbo que está, ven, con ed. Es un verbo regular que está en pasado simple. Bueno, ¿a quién arrestó la policía? A the driver, al conductor. Está como mi objeto directo, porque está inmediatamente después del verbo. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Esto va a pasar como agente de mi voz pasiva. Entonces, the driver was arrested by the police. The driver, ¿y por qué was? Aquí aparece de vuelta el verbo to be en pasado simple. ¿Por qué? Porque la voz activa estaba el verbo principal en pasado simple. Entonces, la función del verbo to be como auxiliar de la voz pasiva es demostrarme en qué tiempo se realiza ese hecho. Entonces, otra vez el mismo, the driver was arrested by the police. El conductor fue arrestado por la policía. Vamos al otro ejemplo. El otro ejemplo tiene que ver con el presente perfecto. Recuerden que el presente perfecto es un tiempo que comenzó en el pasado, pero que aún continúa, sigue sucediendo en el presente. O también podemos decir que el presente perfecto es una acción muy reciente en el pasado. Entonces, vamos al ejemplo número 4. They have discovered new drugs. Ellos han descubierto nuevas drogas, presente perfecto. ¿Ven? Ellos han descubierto y aún siguen descubriendo nuevas drogas. Por eso lo ponemos en presente perfecto. Muy bien. Entonces me hago de vuelta la pregunta. ¿Qué han descubierto ellos? Nuevas drogas. Este es mi objeto directo. Muy bien. Todo esto es mi frase verbal, o sea, digamos, el verbo principal es have discovered, el núcleo, ¿no es cierto? Que está en presente perfecto. Bien, ellos han descubierto nuevas drogas. Ahora voy a contar el hecho, no voy a decir nada de ellos. Entonces, voy y pongo lo que era mi objeto directo, va a ser mi agente de la voz pasiva. New drugs have been. Miren ustedes a dónde está el verbo to be. Y está en pretérito perfecto. ¿Por qué está en pretérito perfecto el verbo to be aquí? Porque en la voz activa estamos en un presente perfecto. Entonces, la función del verbo to be como auxiliar de la voz activa, ¿cuál era? Mostrarnos en qué tiempo se realiza ese hecho. O sea, realizado, se está realizando, ¿ok? Entonces, aquí ¿cómo traducimos? Nuevas drogas han sido descubiertas. ¿Ven? Es objetivo. No digo que tal persona ha descubierto las drogas. Digo, nuevas drogas han sido descubiertas. La voz pasiva es una voz que se la lee mucho en los periódicos y se le lee mucho también en los ensayos cuando escribimos sobre algún tópico importante. Por ejemplo, en los diarios, cuando dice un titular del diario, nuevos hallazgos paleontológicos han sido descubiertos en Grecia, o nuevos hallazgos paleontológicos han sido descubiertos en Huasallán. Bueno, esa es, nuevos hallazgos han sido descubiertos. No dice quién realiza la expedición ni nada, solamente cuenta el hecho y es objetivo, no te involucras en ese hecho, solo se cuenta objetivamente un hecho. ¿Ven? De eso se trata la voz pasiva, por eso es objetiva.
Vamos al último ejemplo, otra vez con un presente perfecto. I have studied English for years. Yo he estudiado inglés por años. Have studied, otra vez tenemos un presente perfecto aquí. Muy bien. Yo he estudiado inglés por años. Cuando tenemos la preposición for years, también indica que es un presente perfecto, por años. Y sigo estudiando inglés. Entonces, ¿cómo lo paso a voz pasiva? Para contar el hecho. Bien. ¿Qué es lo que está inmediatamente después? ¿Qué he estudiado? Inglés. Este es mi objeto directo. Va luego a ser el agente de mi voz pasiva. English has been studied by me for years. Esto puede ser opcional, sale directamente. Entonces, el inglés ha sido, miren otra vez, el verbo to be en tercera forma, en pretérito perfecto, porque viene de la voz activa en un presente perfecto. Entonces, ¿qué forma va a tomar? El verbo to be, que su función es mostrarnos en qué tiempo se realiza la voz pasiva, perfecto. Entonces, English has, ¿y por qué pongo has y no pongo have aquí? Porque en el presente perfecto, recuerden que con he, con she y con it se pone has. Con we, they, you y I se pone have. Entonces, eso queda. Lo único que hago es insertar el verbo to be en el medio en el tiempo en que se realiza ese hecho. Entonces, English has been studied for years. Ya no pongo por mí. ¿Qué quiere decir? El inglés ha sido estudiado por años. No aclaro que ha sido estudiado por mí. Soy objetiva al hablar, no me involucro. El inglés ha sido estudiado por años. Bueno, soy consciente de que este no es un tema fácil. Lo más importante es que ustedes puedan comprender cuál es la idea de transferir la voz activa a la voz pasiva y que puedan identificarlo, ¿no es cierto? Que tengan en cuenta la forma del verbo to be en los distintos tiempos: presente, is, am y are, pasado simple, was y were, y en los perfectos el been. Y que en todos los otros tiempos, en el presente simple, en el pasado simple, en los perfectos, cada tiempo, pasado perfecto, presente perfecto, cada tiempo incluye esa inserción del verbo to be en cada tiempo en que el hecho tiene que ser transmitido, ¿no es cierto? Y se lo puede contar al hecho en forma objetiva sin ningún problema. Ustedes lo pueden identificar sin ningún problema a través de la frase verbal o también a través de la partícula, esa preposición by, por tal persona, también lo van a identificar. Bueno, aquí he presentado esta nueva estructura de la voz pasiva porque vamos a tener que analizar textos que realmente abundan en voz pasiva en distintos tiempos verbales. Hacemos un primer corte y ahora pasamos directamente al texto número 1 de la unidad 4. Ahora vamos a presentar el texto número 1 de la unidad 4. Vamos a la motivación. Se llama John Dewey. A John Dewey se le conoce por ser uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo. Asimismo, fue, durante la primera mitad del siglo XX, la figura más representativa de la pedagogía progresista en Estados Unidos. Aunque se le conoce mejor por sus escritos sobre educación, Dewey también escribió influyentes tratados sobre arte, lógica, ética y democracia, en donde su postura se basaba en que solo se podría alcanzar la plena democracia a través de la educación y la sociedad civil. Bien, esa es la motivación y nuestro texto de prelectura. Ahora vamos a pasar a la actividad de leer el texto en forma global a fin de obtener una idea general del tema. Bien, vamos a leer el texto en forma global. Bien. John Dewey was the most significant educational thinker of this era, and many would argue of the 20th century. As a philosopher, social reformer, and educator, he changed fundamental approaches to teaching and learning. His ideas about education sprang
from a philosophy of pragmatism and were central to the progressive movement in schooling. In light of his importance, it is ironic that many of his theories have been relatively poorly understood and haphazardly applied over the past 100 years. Dewey's concept of education put a premium on meaningful activity in learning and participation in classroom democracy. Unlike earlier models of teaching, which relied on authoritarianism and rote learning, progressive education asserted that the student must be invested in what they were learning. Dewey argued that curriculum should be relevant to students' lives. He saw learning by doing and development of, of practical life skills as crucial to children's education. Some critics assumed that, under Dewey's system, students would not acquire basic academic skills and knowledge. Others believed that classroom order and the teacher's authority would disappear. To Dewey, the central ethical imperative in education was democracy. Every school, as he wrote, in the school and society, must become an embryonic community life, active with types of occupations that reflect the life of the larger society and permeate it throughout with the spirit of art, history, and science. When the school introduces and trains each child of society into membership within such a little community, saturating him with the spirit of service and provided him with instruments of effective self-direction, we shall have the deepest and best guarantee of a larger society which is worthy, lovely, and harmonious. Okay.